Nací ciego, pero mi vida nunca ha estado definida por la oscuridad. Siempre me he negado a que este desafío se interponga en mi camino hacia la felicidad y mis metas. Superé el rechazo, la soledad y las barreras invisibles del mundo. Estudié, alcancé mis sueños y encontré el amor. Porque, ¿quién dijo que la felicidad se ve? La felicidad se siente. Soy Juan Felipe Giraldo Medina y esta es mi historia. Felipe, bienvenido y gracias por haber aceptado venir acá a la Biblia, a mi podcast. Olguita, muchas gracias a usted por la invitación, un saludo a todos los televidentes y estamos aquí para hablar de historia, pero sobre todo para dejar un mensaje de parte de Dios y de parte de este servidor para todos los que nos están viendo y por supuesto para usted también. Bueno, pues lo invité porque es un hombre excepcional que ha aprendido a ver la vida de digo ver, ¿no? Entre comillas, a ver la vida desde una perspectiva diferente, y yo sé que nos va a enseñar mucho a nosotros también ver la vida de otra forma. Felipe, a ver, empecemos, cuéntanos esa historia tuya de naciste ciego, ¿verdad? Sí, yo nací, realmente el problema de la ceguera fue un problema más médico. Yo nací hace 30 años, un miércoles 13 de julio del año 94, a las 8 de la noche, en el Seguro Social de Ibagué. Yo soy tierra calentana, hincha del Deportes Tolima, pero resulta que cuando yo nazco con prematurez, 7 meses, 2 semanas nacimos, y entonces tan pronto nazco yo, soy llevado a la incubadora en la que estoy 13 días, y en esos 13 días pues lamentablemente hay una oxigenoterapia mal controlada, se presentó una mala protección de los ojos, y entonces eso ocasionó que se me entrara oxígeno en los ojos y se produjera un desprendimiento de retina. Yo me considero ciego de nacimiento, pues porque uno en 13 días pues ni abrirá los ojos. Lo que se dice pues médicamente es que quién sabe si no hubiese pasado eso, pues a lo mejor dice uno, o se hubiese podido desarrollar más el ojo, o de lo contrario pues de pronto hubiésemos quedado de baja visión o hubiésemos quedado ciegos definitivamente. Entonces pues para esas preguntas sin respuesta pues decimos que soy ciego de nacimiento y la gente lo entiende. Tengo entendido que tu niñez fue de un niño muy intrépido. A pesar de eso, empiézanos a contar cómo fue en la casa, o que te trepabas por las paredes y no sé qué, cómo hace un niñito ciego, todo eso. Mire, Olguita, yo nací orgullosamente en el barrio, en el Seguro Social, pero nací en el barrio Ricaurte, en el sur de la ciudad musical de Colombia, y lo diré hasta el último de mis días. Siempre daré la vida por el Ricaurte, porque allá empecé mis primeros años. Lo que usted dice es cierto. Yo cuando ya quedo ciego, pues mis papás empiezan primero a aceptar la condición, que para ellos fue difícil, porque no sabían cómo enfrentarlo, se enfrentaban a su primer hijo, y cómo así que el primer hijo y nos nace así. Entonces, primero pues aceptarlo, después de varias citas médicas, después de varios controles, inclusive después de varias cirugías, pues ya finalmente los médicos les dicen, él va a quedar así. Hicieron cirugías y todo, sí, y ya definitivamente sin posibilidad de volver. Sin posibilidad, porque la retina se toca y ya no hay nada que hacer. Yo tuve una reconstrucción de retina y pues no funcionó. Debido a eso, pues ahí sí ya empezamos a hacer toda la rehabilitación. Mis papás entonces toman la decisión de rehabilitarme. Entonces es donde empieza todo el proceso de las terapias con fonoaudiólogas, con psicólogos para ellos, pero a la par pues ya viene toda la infancia de un niño normal. Yo nunca tuve o nunca tengo que decir que fui sobreprotegido. Bueno, de pronto las mamás a veces sobreprotegen, pero eso es natural de una mamá, ¿no? Usted que es mamá lo entiende más. Pero yo siempre fui libre como cualquier otro.
Entonces sí, a mí me gustaban las alturas, me gustaba subirme a las escaleras. Para mí un muro entre más alto fuera mejor. Imagínense que yo me iba para los centros comerciales y yo llegaba a las zapaterías y en vez de estarme midiendo los zapatos, yo llegaba y los tiraba al piso y me empezaba a subir por los estantes de la zapatería porque yo pensaba que eran escaleras. Yo hasta que cumplí 7 años supe que no me llamaba bájese de allá. O sea, inquieto. Sí, yo fui bastante inquieto, corría, me gustaba subirme a los parques. La gente se le decía increíble que yo, pues con la ceguera y todo, Claro. no es normal ver un niño ciego subirse a un columpio, mecerse a toda velocidad, subirse a un rodadero, botarse por un pasamanos. A mí todo eso me gustaba. Y otra cosa que me gustaba mucho es el tema de las piscinas de pelota, de los túneles, de los deslizaderos que habían en ciertos restaurantes, en ciertos sitios de comidas. Eso para mí era, no está bien la palabra, pero pues uno de niño lo veía así, era mágico, era algo único. Porque digamos que no era algo a lo que me llevaran muy frecuentemente. Era muy frecuente ir a un columpio, ir a un rodadero, un pasamanos, pero ir a una piscina de pelotas, ir a un túnel de esos, empezando porque en Ibagué casi ni había, entonces era algo maravilloso. Eso, yo me acuerdo de eso, inclusive uno va pasando actualmente por un sitio donde haya un túnel de esos y uno como que vuelve a ser niño en ese momento, uno se acuerda. Recuerda, sí. Sí. Como que el oído, el tacto, todo eso Sí. reemplazaban los ojos. Sí, yo desarrollé mucho el oído y el tacto. El olfato también, el olfato inclusive hay sitios que tú reconoces porque los hueles. Estamos pasando por una estación de gasolina porque huele a gasolina, o estamos pasando por un supermercado porque huele a lo lejos a supermercado, a lo que huele un supermercado. El tacto porque prácticamente son los ojos nuestros, las cosas que se pueden escuchar, pues uno las escucha, pero si uno no las toca con las manos, pues uno nunca va realmente a saber cómo es. Entonces yo creo que los ojos nuestros de una persona ciega pues son las manos, y el oído también pues para conocer los ruidos, para conocer las voces de las personas, para conocer los sonidos. Entonces yo creo que esos dos sentidos, el tacto y el oído, son los que sobresalen y tratan de Esencial, suplir sí. lo que la vista no puede cumplir. Ok, bueno, fuiste a un colegio normal. Nunca entraste a colegio para personas ciegas, ¿verdad? ¿Por qué? Nunca entré a colegios, sí, donde el único colegio que en esa época tenía el aula de apoyo para ciegos era la normal. Hoy día creo que es obligatorio que los colegios reciban a los niños ciegos, no importa qué colegio sea. Pero en esa época inclusive ahorita todavía pasa, todos los ciegos los enviaban a la normal. A mí nunca me quisieron matricular en colegios de ciegos porque es que eso se vuelve un mundo, Olguita, en el que se vuelve una zona de confort. Sí. Inclusive era muy triste, me estaba preguntando de mí, pero yo lo tengo que contarle, era muy triste y por eso le digo por qué no fui matriculado en colegios de ciegos. Era muy triste ir a la normal y ver a todo, usted me va a escuchar hablar normal, ver, porque se me pegó Sí. como hablan ustedes. Era muy triste ver a todos los ciegos reunidos en un salón adaptado para ciegos en los descansos, donde tenían que estar jugando, corriendo como cualquier niño, y ellos van a sentarse, a reunirse con los suyos y hasta ahí. Entonces yo nunca crecí con esa mentalidad. Sí. Entonces yo tuve... O sea, y fue una buena decisión también de tus Sí. papás haberte apoyado de esa forma. Le para agradezco. hacerte sentir como que hacías parte de ese mundo y no allá como aislado como los demás, ¿verdad? Exactamente, es algo que le agradezco a mis papás. Yo estudié en una guardería allá en los barrios del sur que llama Los Nogales. Ya esa profesora murió en el 2021 a causa de la pandemia. En el desaparecido Jardín Nacional, ¿se acuerda? El que queda ahí al frente del San Simón, Sí. creo. Sí. Estudié en el Colegio Cisneros mis primeros años de primaria. Después, cuando el conservatorio abrió la primaria en el 2003, porque era bachillerato musical, ahí estudié un tiempo, pero como era algo nuevo, pues no había muchos profesores y era mucho tiempo que se estaba perdiendo. Entonces volví a un colegio del sur, el Liceo Latinoamericano, pasé por el colegio inglés a iniciar secundaria
y finalmente terminamos en Confenalco. Estuve en varios colegios, pero mire que el único ciego en los colegios era yo. Bueno, ¿y cómo era ese trato de las personas que sí pueden ver con Felipe, que era el ciego, como dice el único ciego de allá? O sea, en todos los colegios, el buen trato, te integraban o tienes alguna experiencia negativa que hayas podido pasar. Bueno, de la primaria todo fue relativamente bueno. En el Jardín Nacional, bueno, en Los Nogales, que la profe Luz Helena, que en paz descanse, me dedicó todo su tiempo para enseñarme en alto relieve. Yo a esa señora le debo muchísimo, inclusive por ahí hay un cuadro que todavía se conserva de un trabajo que hicimos en esa época. Lo mismo los niños, con todo y que usted sabe que los niños, o uno cuando era niño, o los niños en general no entienden muchas cosas y ellos repiten lo que escuchan. Entonces era muy normal que los niños me dijeran el ciego, el ciego, el ciego, el ciego. ¿Pero eso no te hacía sentir mal? De pronto al comienzo sí, porque yo no entendía lo que estaba pasando. Pero que era ser ciego. Exactamente. No, o sea, en ese momento no sabías que los otros niños no eran como tú. Exactamente. Ah, ya. Pero siempre digamos que fui muy normal y ellos sabían que yo era muy normal. De pronto era la forma de referirse. Hoy en día me da risa. Esa palabra me parece muy hasta agradable. Es una palabra bíblica, además. Ya de pronto en primaria, pues ya uno va creciendo y ya entonces el Colegio Cisneros era un colegio grande. Entonces me costó de pronto adaptarme a una sede campestre porque el Colegio Los Nogales era una casa convertida en guardería. Entonces era un espacio pequeño. El Jardín Nacional no era tan grande. Ya era más grande que Los Nogales, pero pues era pequeño. Entonces ya el Cisneros era una sede campestre grande, con salones en un extremo, salones en otro. Y digamos que en primero de primaria de pronto sí tuve una especie de un tipo de experiencia no muy agradable con niños más grandes que yo. Sí, ¿qué pasó? Porque me empujaban, yo no conocía el colegio, pero como a mí me gustaba, yo venía mal acostumbrado porque es que yo venía de conocer la guardería, de conocer el Jardín Nacional, de que mis compañeritos no me dejaban solo, entonces yo andaba con una compañerita en el Jardín Nacional, para arriba y para abajo, como dice uno. En el Cisneros eso me costó al comienzo en primero de primaria, entonces yo quería hacer todo lo que yo hacía en nosotros, hasta en el barrio, pero no podía, no conocía el colegio todavía, no estaban acostumbrados a mí. Entonces me empecé a encontrar con unos compañeros de tercero de primaria, lo recuerdo tanto, y les gustaba empujarme y les gustaba echarme arena. Me abrían aquí la camiseta, el uniforme y me echaban arena por la espalda, sí. Pero mire cómo son las cosas que uno no planea, pero lo que tiene que pasar. A mí siempre, y me voy a detener acá, porque a mí me gustaba mucho donde hubiese piedras, me gustaba tirar las piedras porque me gustaba el sonido que producía una piedra. Sí. Y más cuando caía en el agua. Entonces un día me encontré yo dando vueltas, por allá llegué a un sendero de piedras y yo en ese momento estaba solo y empecé a lanzar las piedras hacia el frente. Y empecé a jugar con piedritas, de pronto una de las piedras, sin yo planearlo, le cayó a alguien y le rompí la boca. Sí. Le cayó al peladito que me echaba arena y que me empujaba. Oiga, como que la vida como que le hizo justicia. Sí, hola. Y nadie acusó, nadie dijo nada. Lo cierto fue que ese muchacho nunca me volvió a molestar. Jamás en la vida. Sí. Bueno, ya... sí, una anécdota que a mí no se me olvida. Y bueno, pues ya en segundo, tercero, pues yo ya fui conociendo dónde quedaba el parque, entonces yo ya no tenía necesidad de andar por ahí solo porque yo sabía llegar al parque, al pasamanos, y yo me botaba por eso. Y ese era mi descanso, mi compañía más agradable, que eran los parques. Uh-huh. Bueno, ya en bachillerato, pues tú sabes que ya cambian las costumbres, uno ya cambia. Entonces, sí, ya me fui sintiendo un poco más solitario. Y con todo el respeto, lo digo, en el colegio inglés, yo sé que aquí estamos para contar este tipo de anécdotas de las que uno poco habla,
porque la gente te pregunta lo bueno, pero no te pregunta de pronto pues lo adverso, ¿no? Entonces, en el colegio inglés, pues me hago responsable de lo que diga Olguita. Yo sé que esto lo ve mucha gente, y si lo están viendo gente del inglés, les mando un saludo muy especial. Es un colegio para personas de un estrato muy alto. Si bien el latinoamericano es el colegio donde terminé yo la primaria, en el Ricaurte, no había bachillerato ahí, entonces ya nos tocó irnos para otro lado, y mis papás conocieron el colegio inglés, les gustó el nivel de exigencia, les gustaron los horarios, y pues ahí entramos. Sí. Y al comienzo, pues la expectativa de todos los compañeros, pues que mire, un compañero, a mí me habían hecho ir el año anterior, año 2004, a conocer el colegio, a conocer los compañeros. Entonces yo me acuerdo que cuando yo fui a conocerlos, les había echado unos chistes, porque yo siempre he contado chistes, es algo que me ha encantado desde niño. Sí. Y bueno, entonces en el 2005, pues, ay, mire, el que nos contaba los chistes, Felipe, y que no, Felipe para acá, Felipe para allá, pero bueno, les pasó, ya el efecto Felipe pasó, y me empecé a sentir solo. O sea, empecé a conocer el ambiente realmente en el que estaba. Entonces empecé. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué es que te sientes solo? ¿Te excluyeron? Sí, ¿O qué pasó? trataba de integrarme a sus charlas, a sus conversaciones. Poco se jugaba, porque era tan estricta la disciplina de ese colegio que el primer descanso, la jornada era de 6:15 a 1:30, si no estoy mal. El primer descanso era en un patio y el segundo descanso era en otro. Entonces el primer descanso era una cancha de fútbol, pero yo no me sentaba principalmente en la cancha de fútbol, sino que nos sentábamos en un pasillo que estaba arriba de la cancha de fútbol. De los que jugaban en la cancha de fútbol eran los hombres, uno que otro pues se sentaba por ahí, y yo lo que hacía era sentarme. Yo ya sabía en cuál era el espacio que nos tocaba a los de sexto, entonces yo me sentaba y aprendí a llegar, y ahí me sentaba y yo escuchaba que ellos hablaban e intentaba integrarme, pero no era posible. O sea, ¿te cerraban el...? Sí, como que... ¿Cómo te dabas cuenta? ¿Te lo decían o es que eso lo sentías? Usted siente, usted no ve las personas, pero usted siente cuando no quieren hablar con usted, cuando están bravas, tristes, y eso es para generalmente, ¿no? Entonces sí pasaba mucho eso. ¿Entonces te aislaste? Sí, nos fuimos aislando, yo me fui aislando, yo me comía al descanso, los escuchaba hablar. De pronto la que hablaba conmigo era la profesora Liana Lucía Gil Bautista, la recuerdo mucho, la quiero mucho a ella, porque fue mucho lo que me ayudó. Pero ya, y en el segundo descanso era una cancha de baloncesto. Entonces allá pues yo me conformaba con oír la bulla de los que jugaban baloncesto, de pronto un compañero que se me acercaba de pronto de otro salón, o algún profesor. Entonces yo empecé a llevar mi radiecito. Me encanta la radio, Olguita. Ah, el radio entonces se convirtió el como en tu radio de compañía, pilas, sí. en ese aislamiento que tenías. Exactamente. Y aclaro nuevamente, no era que yo me quisiera aislar. Te aislaban. Porque si uno a veces se aísla es porque uno quiere, pero a veces es porque uno también quiere hacerlo y no lo permiten las demás personas. Entonces empecé yo a llevar el radio de pilas, a escuchar música. A mí siempre me ha gustado, y permítame saludarlo, a Marcelo Alzate. En ese tiempo él estaba en Rumba Estéreo, pero aparte lo escuchaba porque Marcelito colocaba en su programa chistes de José Ordóñez en algunos segmentos. Era la cuota humorística. En ese tiempo José Ordóñez estaba vinculado a RCN, acaba de hacer 65 horas de chistes, y yo, donde sonara un chiste de José Ordóñez, ahí me quedaba. No importa que no colocaran seguidos. O sea que tu compañía en el colegio, en ese aislamiento, era Marcelo Alzate y José Ordóñez. Sí. Y ahí es donde te viene la inspiración de contar chistes, que yo sé que cuentan chistes. Pero permítame, imagínense que los compañeros se dieron cuenta de eso, de que mi compañía era el radio, e inventaron que yo escuchaba radio en clase, y me lo prohibieron. Me prohibieron el radiecito. Mire que la envidia ya era brava, era brava.
Oye, una cosa, pero esa exclusión que te hicieron, ese aislamiento, ¿era por qué? ¿Porque eras ciego o por la clase social? ¿Cómo lo sentías? Yo diría que las dos cosas. A mí nunca me dijeron insultos o palabras ofensivas respecto a la ceguera. Yo nunca recibí eso. Pero sí notaba uno que ellos pensaban que por ser ciego uno no podía correr, no podía jugar, o simplemente no estoy a la altura de ellos. Y lo otro es la parte social. Claro, ellos hablaban de fincas, ellos hablaban de casas, de casas lujosas, de viajes al exterior, y pues la verdad es que yo nunca he sido de lujos como esos. Y hay personas que sí viven mucho, yo le digo hasta de las apariencias, porque usted a veces, hay gente que aparenta ser, pero viven totalmente tristes. Entonces, bueno, ahí estuvimos, 2006. Le voy a decir qué año fue como el mejor de los años allá en el inglés. Primero el 2007, porque en el 2007 se abre la emisora y allá sabían que a mí me gustaba la radio y me dan la oportunidad de, con otro compañero de noveno en esa época, de hacer la emisora. Entonces esa era mi felicidad, porque ya no estaba solo. Okay. Y en el 2008 fue la felicidad porque me fui del colegio. Ah, sí. Bueno, porque terminaste como con ese sufrimiento, digamos, sí. ¿Verdad? Eso era pesado, ese ambiente, y fuiste luego a Confenal, como decías. Sí, yo allá sí te apoyaron. Exactamente, en 2008 se complicaron las cosas ya académicamente hablando, porque pues ese problema, que ya el problema social pues ya era un problema de 3 años atrás, pero académicamente se me complicó, yo empecé a tener profesores que tuvieron poca consideración. A mí nunca me ha gustado y a mis papás siempre me han exigido que estudie y que no se me regale nada. Sí. Pero sí hay momentos y hay asignaturas en los que hay que ser flexible con ciertas discapacidades, porque es que no podemos estar siempre a la altura de los demás, porque hay cosas que no se pueden hacer por lógica. Sí, por lógica. Y me estaba pasando eso. Había profesores, empezando por la señora rectora, que me estaban colocando a la altura de los demás en materias visuales, en las que había que dibujar, graficar, en las que había que desarrollar ecuaciones supremamente difíciles, y estaba perdiendo el año. Entonces mis papás se dieron cuenta, lamentablemente pues tienen que pasar a veces cosas de pronto de ese extremo para darse uno cuenta de lo que está pasando, y entonces deciden aceptar mi petición de irme del colegio, porque yo me quería ir desde mucho antes. Inclusive, Olguita, yo en estos días le revelaba a mi mamá, hablando ya, pues contándole anécdotas, que a veces uno tiene en la infancia esos momentos en los que uno se quiere ir de la casa. Sí. Yo los tuve. Yo decía, me quiero ir de la casa, y me pidieron el taxi para irme y todo. Yo le dije, ¿usted sabe por qué yo tuve esa actitud? Y porque yo estudiaba en el inglés y allá yo no era feliz. Yo no era feliz. Querías era escaparte sí. de eso. Bueno, sí. Ahí le revelo ese secreto. El sufrimiento de como niño. Exacto. Entonces, me voy para Confenalco, que yo llegué, le contaba yo a mi pareja ayer que cuando yo me fui del inglés, salí a vacaciones, ya yo tenía claro que me iba a ir a terminar noveno a Confenalco. A mí nunca me ha gustado el licor, pero yo ese día que salí a vacaciones, brindé con gaseosa, con Coca-Cola, la compré, que me iba del inglés. Ay, esa fue mi felicidad, que me iba del inglés. Y llegué a Confenalco, lo que tú decías, la ayuda fue muy grande, empezando por el rector. Me recibió muy bien, no le importó que mi boletín fuera pues... En rojos. Puros rojos, ¿no? Me recibe, cree en mis capacidades, cree en la promesa que yo le hago de que esto no va a terminar así. Y efectivamente considero yo la cumplimos. Me encuentro yo con el grupo de música, teníamos el grupo folclórico, yo era el que amenizaba los eventos como locutor, que a mí me gustaba la locución. Empecé en Confenalco, cuando estaba en Confenalco, a hacerme notar allá como cuentachistes también, como el locutor. Entonces todas las oportunidades me las empezaron a dar. Sí. Y fuera de eso, la música, la parte académica mejoró notablemente, y debo decir que amo a Confenalco, al colegio Confenalco. Ay, bueno, claro, apoyo total allá. Sí. Bueno, entonces, ya supongo que allá te gradúas de bachillerato y ya te toca entonces elegir una profesión, y eliges ser comunicador social y periodista. ¿Por qué? Siempre, como te contaba atrás, una de mis pasiones fue la radio.
Y me voy a remontar un poquito a años 2005, 2006, porque a mí me gustaba mucho llamar a las emisoras o a pedir canciones. A mí me gusta la música tropical, la música viejita. Y en diciembre me gustaba ganar los concursos que se hacían en esa época, que los aguinaldos, que el concurso de no sé qué, y rifaban premios grandes. Yo me llegué a ganar anchetas, me llegué a ganar música. ¿Y era qué? ¿Contando chistes? Contando o chistes. qué? Una vez me tocó la decimos en Olímpica Estéreo, ¿Sí? cuando dirigía Andrés Lopera, hicieron un concurso de la mejor risa de Papá Noel. Sí. Y yo con 12 años me gané ese concurso. ¿Y cómo fue esa risa? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! Entonces, Con razón que la ganó. sí, gracias. Y entonces, bueno, en 2009 sí fue contando chistes. Yo estaba en 10º y Rodrigo Sánchez Aguirre, un saludo para Rocky, salía de Ecos del Conveima y llegaba a Radio Super del Tolima. Y él allá montó su programa de chistes, al cual en Ecos del Conveima yo llamaba también El Vacilón. ¡Ay! Y adivine por qué conocí a Rodrigo Sánchez haciendo el programa. No. Porque colocaba chistes de José Ordóñez. Y, no, este tipo Es que fue. eres fan de Sí, José sí, Ordóñez. sí, la verdad sí. Ya más adelante le contaré. Sí, bueno. Bueno, entonces yo llamé a Radio Super y el hombre se acordó de que yo llamaba a Ecos del Conveima años atrás y me empezó a dejar contando chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste. Yo terminé haciendo el programa con él por teléfono, julio de 2009. Sí. Yo estaba recién cumplido los 15 años. Ujú. Y entonces, Pequeño. sí, Menor. menor de edad. Sí. Y bueno, el hombre, sin conocerme, me dijo, hágale usted, es el humorista del programa. Y yo duré como 3 programas, ellos me llamaban cuando era la sección de chistes, porque el programa tenía otras variedades. Y un día digo, bueno, quiero ir a la emisora, quiero ir a Radio Super, ahí en la 10 con tercera. Y voy, y el hombre queda sorprendido de que usted con 15 años y todas las voces que hace. Entonces ya sigo yendo los sábados de 2 a 6. Resultó siendo también mi servicio social en el colegio, ese fue mi servicio social. Y ahí empecé a conocer ya la radio, la locución desde el ámbito profesional, porque ya yo supe que existía una carrera de comunicación social, supe que existía la Universidad CUN, Sí. que era en esa época la cuna de los comunicadores de la época, de los grandes locutores, comunicadores salieron de la CUN. Sí. De esos modelos que hoy en día muchos se mantienen, otros ya están retiraditos, pero siempre fueron modelos míos, y por ellos, y por eso fue que yo entré a la CUN en 2011 a estudiar comunicación social. Termino el colegio, termina también esa etapa en Radio Super, porque el programa se acaba. Me voy 6 meses para un sitio en Bogotá a rehabilitarme, se llama Crack Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos. Allá pues aprendí algunas cosas, otras ya las traía de base de niño. Y en agosto de 2011 empieza entonces el ciclo de comunicación social en la CUN. ¿Y entras en la universidad sin ningún problema? ¿Había allí herramientas tecnológicas o estaba adaptada la universidad para recibir un estudiante ciego? No, no es físicamente, tecnológicamente no estaba la universidad preparada, creo que nunca ha estado, pero la voluntad siempre estuvo ahí. Se lo mencionaba internamente, se lo voy a nombrar acá a don Adolfo Andrade, el rector de la CUN en esa época, la coordinadora académica Norma Rocío Buenaventura y la psicóloga Diana Mateus. Ella era la psicóloga de cuando yo entré. Ellos me dijeron, antes de entrar, lo invitamos a la CUN a que venga y conozca las instalaciones y que conozca en qué salones usted va a ver clase para que usted vaya teniendo una idea de dónde es que le va a tocar. Sí. Entonces, claro, empieza uno a ver el mundo universitario y yo le quiero contar esto. Me pasó de pronto lo que me pasó cuando entré al Colegio Cisneros, que yo venía en Confenalco en el colegio, mis compañeros todo el tiempo estaban como pendientes, a dónde necesita ir, venga yo lo guío, y yo llego a la universidad y yo no sabía cuáles eran mis compañeros. Y yo escuchaba que eso pasaba gente y pasaba gente y ninguno me hablaba. Yo decía, no, pero ¿dónde? ¿Qué hago? Entonces me tocó ahí sí como el cuento, preguntando se llega a Roma. Sí. Me tocaba, a ver si me acuerdo el número del salón, el salón 108.
primer piso. La materia llamaba Informática y Convergencia Tecnológica. Fue la primera materia de universidad que yo tuve el lunes a las 7 de la mañana, lunes 8 de agosto. Sí. ¿Y es que habías llegado solo a la universidad? Yo llegué solo, mi mamá me dejó y, como siempre, se bajó y hasta ahí llegamos. Mire a ver cómo se defiende. Exactamente. Entonces, yo me bajo, no conocía, o sea, yo había entrado a la universidad, me acordaba de algunas cosas, pero no de todas. Entonces, empiezo yo a preguntar, de casualidad me encuentro la coordinadora Norma Rocío, le digo, voy para el salón 108 y me acompaña, y oh sorpresa, todos los compañeros míos estaban en el salón, yo fui el último que entré. Sí, ¿y cómo fue ese recibimiento? ¿Percibiste algo? ¿Dijeron algo? ¿Qué fue? No, yo recuerdo que al comienzo no hablé con muchos, también para ellos era algo nuevo. Sí me fui con un grupito de compañeras y compañeros, eran más mujeres que hombres, y recuerdo que la primer compañera que me guió fue una compañera venezolana, ella, Génesis Tobar, sí. dimos clase con ella. A los televidentes, yo estudié con Olguita hace 10 años y la recuerdo con mucho cariño. Estudiamos. Entonces, ahí empezamos a conocer gente, a conocer también el mundo universitario, pues que afortunadamente la Universidad CUN es una universidad pequeña, muy sana, no es como las grandes universidades en las que encuentras de todo, ahí te requisan el bolso, ahí no puedes ingresar cosas, elementos que muy seguramente en otras sí, que era un temor que se tenía. Entonces, no, fueron momentos maravillosos. También el apoyo fue muy grande académicamente hablando, Olguita. Por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo hacías para clases, por ejemplo, de audiovisuales? Digamos, en la asignatura de fotografía, por ejemplo, videos, ¿qué pasaba ahí? ¿Cómo lo lograbas? Un saludo a la profesora Victoria Gastelbondo Giraldo, no es prima mía, entre otras cosas, no, pero sí tenemos el mismo, me acuerdo perfectamente por el Giraldo. Ella nos dio la clase de fotografía y ella sí me dejó muy claro el día de la inducción que ella iba a trabajar conmigo usando el sentido del tacto. Entonces fue una clase muy bonita porque a mí me gustan, Olguita, las antigüedades. Yo soy fanático, fanático no, aficionado a las antigüedades. Sí. Me gustan los radios viejos, me gustan las cámaras viejas, todo lo antiguo, lo de antaño. Y la clase de fotografía era una clase de fotografía clásica, la cámara de rollo. Y entonces, gracias a la profe Victoria, conocí una cámara de rollo a fondo, para qué servía cada botón. Ella le decía a los compañeros, me van a tener paciencia porque hay que explicarle diferente. Ay, pero qué bueno, esa profesora. Sí, maravillosa. Sí. Recuerdo otra materia, y entonces al final pues había que tomar fotos, pues ya mis compañeros ahí sí, como se dice uno comúnmente, yo iba en coche con ellos porque ellos pues sí tuvieron que tomar mis fotos porque pues yo imposible. Sí. Pero por lo menos otra materia de reportería gráfica, creo que era de segundo semestre, con un profesor que también lo recuerdo mucho, llama él Diego Fernando Romero Leal. Y él nos dio esa reportería gráfica. Él también fue muy comprensivo porque mientras ellos tomaban sus fotos, fotografía era muy básico, ya reportería gráfica era algo más avanzado. Entonces él me preguntaba conceptos básicos en los parciales teóricos. Yo me aprendía la teoría y no hacía la práctica. Y así la sacamos, diseño básico también con Andrés Francel, que también era una materia bastante visual. Y ya cuando ya eran de producción periodística, producción audiovisual, con el gran William Peña Gutiérrez, a quien le envío un saludo especial, a William Peña, a Robinson Hill, profesores que terminaron dándonos las materias de audiovisuales, eran muy flexibles y me permitían trabajar en grupo. Entonces yo ponía la cuota de locución, de la voz, y ellos se encargaban del resto. Sí. Así fue que lo manejamos. O sea, porque ese ha sido también ese talento de la voz y precisamente, logras llevar a cabo, graduarte, logras esa carrera tan anhelada y ya viene la etapa difícil de conseguir trabajo. Para ti, como persona ciega,
¿Cómo fue esa búsqueda de trabajo? ¿Sí hay puertas abiertas para Felipe? Bueno, la etapa difícil, Olguita, viene desde la práctica universitaria, porque yo quería, yo tuve algunos espacios de práctica en la universidad muy cortos, porque lamentablemente eran espacios radiales o en los que no duraban los periodistas o no duraba el espacio radial. Sí. Como en Colmundo Radio, que presentábamos un programa que llamaba Compromiso Ibagué con una periodista muy querida, Liliana Acosta. Sí. También hicimos en Paz Estéreo un programa de discapacidad también con otro profesor ciego, trabaja en la Normal Superior, Daniel Quintero, que es muy ligado a los medios, pero yo quería hacer una práctica que valiera la pena. Y resulta que yo en el 2014 fui a una cadena radial grande, ¿sí? Fui a las 2, pero lamentablemente... ¿Aquí en Ibagué? Aquí en Ibagué. Ajá. Lamentablemente la conclusión a la que llegaron ambas cadenas de manera independiente, pero pues fue la misma, es que sí, usted tiene mucho talento, usted tiene buena voz, cuenta muy buenos chistes, tiene su locución, su estilo, pero Felipe, lamentablemente la emisora no está preparada, o es que las decisiones se toman en Bogotá, y entonces si desde Bogotá no nos autoriza a contratar a una persona discapacitada, pues usted le llega a pasar algo y ¿quién responde? Sí. Mire, el único medio en ese año, y tengo que saludarlo, a Oscar Villanueva Parrales, de Ángeles Televisión. Sí. Yo nunca había hecho antes televisión, y en junio de ese 2014, porque eso fue primero que ya después ir a las emisoras fue en noviembre, y casualmente yo hice unos 2 meses de práctica en junio y julio, y eso, Olguita, para mí fue único, porque yo hacía humor, hacía locución, llegué a hacer cositas periodísticas en la calle, hablar con la gente. Era el Festival Folclórico Colombiano de 2014, y para mí fue fenomenal. No se lo conté ante cámaras porque no me acordaba de eso, pero fue fenomenal transmitir un desfile. Ay, sí. Un desfile de San Juan, un desfile de San Pedro, que yo soy también defensor del folclore tolimense. ¿Cómo transmitías el desfile, si no lo estabas viendo? De lo que yo escuchaba, sí, eso era lo que yo decía. De lo que escuchabas. Sí, de lo que yo escuchaba. Y yo empezaba, de lo que preguntabas, hacías entrevistas y de eso contabas. Y de eso contaba, y de lo que yo escuchaba en el ambiente. Ahí sí usaba mi oído musical para decir, no, está pasando una banda, la banda están tocando tal canción, o la gente. Entonces, y ya después de que, porque eso se hacía en un punto de transmisión, pero después nos pegamos la caminata, ya no transmitiendo, sino que simplemente llevábamos el buzo del canal y íbamos detrás de la móvil, y la gente cómo nos saludaba. Eso era maravilloso. Mi hermana me cuenta que lloró al verme pasar en el desfile, porque yo siempre decía que yo quería transmitir un desfile, porque yo lo escuchaba por radio. Sí. Yo escuchaba la transmisión y escuchaba las elecciones, y estuve en la Concha Acústica con Ángeles Televisión, y todo eso que yo me trasnochaba escuchándolo por radio, porque yo he sido muy radial, porque la radio describe, la televisión no describe porque usted lo está viendo, pero la radio describe. Está bailando de esta manera, se quitó el sombrero, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Eso para mí era los ojos míos. Tú describías, era como el ambiente, exactamente, ¿no? El ambiente. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, eso fue práctica, qué bueno. Pero ya el primer trabajo ya pagado, ¿cuál fue? Fue como profesor, y fue un trabajo que no buscaba. Ajá. Porque en 2015, que fue en el año que yo la conocí a usted, porque yo ya la había escuchado antes en otra emisora, pero no tenía el gusto de conocerla, empezamos a estudiar de noche. Yo hasta 2014 estudié por la mañana, sí. 7º semestre. Y en 2015, en 8º semestre, pues se acaba por la mañana esa jornada, y me toca irme para la noche, y yo ya tenía todas las mañanas libres, y tocaba las mañanas y las tardes, y tocaba utilizar el tiempo. Entonces se presenta la opción en una asociación de ciegos
que reemplazó a lo que en otrora fue el INSI. Esto llamaba Asociación de Invidentes del Tolima, Sinvitol. Necesitaban un profesor de música para enseñarle a niños ciegos, a niños fuera de eso con otras cositas mucho más avanzadas, con autismo, con síndrome de Down, con parálisis, ahí había de todo. Pero la principal, la necesidad principal era que fueran ciegos. Sí. Y aceptamos el trabajo porque necesitaba el trabajo, pero yo nunca había dado una clase y semejante población. Entonces, pero bueno, el Señor no nos manda solos a las batallas, nos puso alfiles que nos defendieron, ángeles que nos ayudaron. Sí. Y se hizo un trabajo muy bonito en Asinvitol con los niños, se les enseñaron ritmos de la música colombiana, se hizo un programa, pues como lo es la fundación, pequeño para la misma fundación, pero se hizo algo muy bueno. Y ahí estuvimos por 3 años, ya después enseñando braille y ábaco y técnicas de la vida diaria para ciegos, que fue lo otro que se me encomendó hacer después. Ajá. Ya después en el... bueno, yo no había ejercido que me pagaran en temas de medios de comunicación. Sí. Yo en ese tiempo lo que estaba haciendo era la práctica universitaria, que la terminé con el profesor Daniel, que le nombraba ahorita. Montamos la primera emisora para ciegos, adaptada para ciegos en la normal. Sí. Él me dijo, venga, haga la práctica acá, finalizando 2014, y monte la emisora y póngala a funcionar. Entonces montamos programación, la emisora funcionaba por internet, y entonces hicimos una programación con música adulta, porque los niños eran los que no escuchaban la emisora, pero los adultos y las secretarias, los coordinadores, los profesores, la gente, los amigos de Daniel. Entonces hacíamos una programación muy buena de música tropical, de boleros, de música colombiana, y entonces ahí estuvimos hasta 2016. Sí. Y en 2018 pues ya ingresamos a ejercer en un medio de comunicación como fue la emisora cultural del Tolima. Ah, bueno. Y bueno, ¿y qué hacías en la emisora cultural? Empezamos informando todo lo que se relacionaba con la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del Tolima. A mí me da la oportunidad el exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera, en ese tiempo era secretario de Infraestructura, yo trabajo con él en su oficina. Sí. Y con otro grupo de comunicadores hacíamos toda la parte de informes periodísticos, y yo era el encargado de enviar radialmente las notas que ellos pasaban, que los periodistas enviaban desde los diferentes municipios, y yo las grababa o desde la misma secretaría o desde mi casa, y las enviaba a otra colega tuya, Olguita, y tocaya además, Olga Lucía Alvis Duque. Ah, Olguita. En ese tiempo, sí, Olguita, un saludo para Olguita. En ese tiempo manejaba los informes, Jaguar Lozano, Alejandro Hernández, que estudiamos con él en la CUN, y en ese tiempo ya estaba el amigo de Hilberto Hernández en la dirección de las noticias. O sea, uno estaba rodeado de gente conocida. Sí. Bueno, no estabas así como perdido. No, gracias a Dios. Siempre a donde he llegado he tenido gente muy conocida, muy buenas personas, y ahí estuvimos hasta que, ahí todavía era gobernador Oscar Barreto. En el gobierno de José Ricardo Orozco también estuvimos, hasta que ya el año pasado pues no se nos dio mal contrato. Esperamos que sea temporalmente, que volvamos, porque fue muy bonito lo que se hizo. Yo ya después pasé a hacer otras cosas más musicales. Presentábamos un programa de música tropical, Grandes de la Música, y La Hora Tolimense, que era dedicado a artistas del departamento del Tolima. Ajá, ¿pero ahí en la emisora? En la emisora cultural del Tolima. Bueno, lastimosamente el nuevo gobierno no te ha dado la oportunidad. ¿Has tratado de pronto llamar, comunicarte, pedir una cita con la gobernadora, digamos? Sí, se ha intentado de varias maneras, con conocidos, pero usted sabe, Olguita, que ellos mantienen bastante ocupados como para mirar mensajes así, llamadas, qué sé yo. Bueno, ahora que me dices eso, estudiaste comunicación, con mucha expectativa de entrar en los medios de comunicación. Me dices que hubo un momento de tu vida que te arrepentiste de haber estudiado comunicación social y tuviste como una especie de pelea, de presión o algo así, y te fuiste contra tus papás, contra Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No le recomiendo a la gente que haga eso. Cuando usted quiera buscar culpables,
busque cualquier culpable menos a Dios. Inclusive hoy todavía me pregunto qué tanta salida tenga la comunicación social hoy en día. Yo empecé a darme cuenta de eso, yo empecé a darme cuenta de que no tenía puertas abiertas en la comunicación, en las emisoras. Le estoy hablando del año 2015. Y yo soy una persona de impulsos y a veces actuamos impulsivamente. Cuando yo empiezo a trabajar en Asimbitol, empiezo a codearme con gente de la que antes no me codeaba, profesores, de niños, empiezo a codearme con otro tipo de gente a la que no estaba acostumbrado y me dejé contagiar de pronto de las emociones de haber llegado a un trabajo que para mí también era nuevo, pero que era maravilloso porque descubrí que a mí me encanta trabajar con los niños, que los niños me tienen ellos paciencia y yo también les tengo paciencia. Entonces, yo ya le cuento, eran niños con discapacidades muy, muy severas y eran unas dificultades para muchos impresionantes, pero a su manera eran tiernos, eran cariñosos, les gustaba la clase de música. La alegría de ellos era que llegara el miércoles y que llegara el viernes para la clase de música y a mí eso me empezó, yo empecé a tener un conflicto interno, un choque de emociones porque yo me fui desanimando de la carrera. Yo ya estaba en octavo, noveno semestre. Ni siquiera habías terminado. No, yo me acababa de graduar de tecnólogo y yo decía, yo no quiero seguir más acá. Yo ya descubrí que no quiero más comunicación y me quiero dedicar a la docencia, a dar clases a niños y quiero estudiar pedagogía infantil porque mis compañeros de esa época, hoy no tengo contacto con ninguno de ellos, eran pedagogos infantiles, eran educadores especiales y me entró a mí la rebeldía de querer irme por ese lado. Mis papás, como buenos padres, empezaron a insistirme, yo no puedo decir que obligarme, pero sí me insistieron de mil maneras que no lo hiciera. Decía, usted ya va a terminar, no lo haga, espérese, ya le quedan 2 semestres, ni siquiera por la plata, porque pues a Dios gracias, no somos apegados al dinero, era el tiempo que se invirtió. Claro. Y bueno, pues al yo ver que no me podía salir de la carrera y que no podía estudiar lo que en ese momento yo creía haber encontrado de solución en la vida, yo dije, viene un momentico, señor, venga para acá. O sea, yo empiezo a dudar de la carrera, empiezo a desanimarme y resulta que no me puedo salir porque no tenía más que estudiar. Y ahorita que encuentro qué quiero hacer en la vida, pues ya no me puedo salir porque ya voy a terminar esto y no lo quiero. Y dije, así no. Y me enojé con Dios, me enojé con mis papás, me refugié como cual persona que le gusta el vicio se refugiara en él. Yo me refugié en las clases. Entonces empecé a dar clases particulares de organeta, clases de braille. Empecé a ausentarme lo que más podía de la casa para no ver a mis papás. Yo me iba desde las 6 de la mañana a 7:30 a trabajar en Asimbitol, luego me iba para la normal y luego me iba a dar clases a una parte, clases a otra. Llegaba a la universidad a las 6 de la tarde a ver clases hasta las 10 de la noche y llegaba a las 11 a dormir y no lo veía. No los saludabas. No, de eso. Ya los encontraba dormidos. O porque de vez en cuando no te permitieron salir sí, de esa carrera por el rechazo que a veces sentías, que no había puertas abiertas. Sí, exacto. ¿Verdad? Y fue una época muy, muy difícil. Si mis papás lo están viendo en este momento, como lo hice y como todavía lo hago, yo les pido mucho perdón
y le pido perdón a Dios. Yo creo que todas estas cosas dicen los papás que los hijos son el reflejo de lo que los papás fueron. Y yo alguna vez le dije, no recuerdo si fue a mi hermana o a mi papá o algo, le dije que yo ya pues arrepentido y ya superado el tema, que yo realmente pagaba esa deuda el día que yo tuviera hijos. Pero no, ya Dios te perdonó, Sí, Dios te perdonó. Dios nos perdona. Falta Sí. es perdonarnos nosotros mismos. Bueno, Felipe, vamos avanzando aquí y de todas formas tuviste una nueva oportunidad de trabajo y fue en Confatolima, Con Fenalco. con Fenalco. Sí, ya, perdón, ya. Pero allá como que hubo muchos desafíos que enfrentar. Bueno, sí, yo antes de Confenalco, pues yo trabajé en otras partes en las que me fue muy bien, pero como estamos hablando de adversidades, sí, lamentable, y es triste contarlo, uno no cuenta esto ni con orgullo, ni con ánimo de nada, uno lo cuenta es porque sencillamente uno no quiere que a nadie le pase, pero sí te encuentras con esas empresas en las que no quieres que haya como algo de persecución laboral, pero lamentablemente lo encuentras. Las empresas como esta están capacitadas para atender a la población discapacitada, pero a manera de usuarios, ¿sí? Porque están los letreros en braille, está el piso en alto relieve, pero con los empleados yo diría que falta. Y yo diría que falta no solamente en sus en sus instalaciones, bueno, no, en sus herramientas, ahí sí tecnológicas, que era lo que me preguntaba en el colegio, en la universidad, y también en el trato, hacia dónde se quiere llegar con una persona discapacitada como empleado de la empresa. Y sí, no se pudo hacer un buen trabajo este año, porque aclaro que el año pasado se hizo un buen trabajo. A mí me fue bien allá, dábamos clases de música, los niños contentos, inclusive gente de la misma caja, sorprendida del año pasado y sorprendida también de este, porque la caja de compensación es una muy buena empresa. Yo le dije, yo amo el colegio, yo llevo la caja en el corazón. Son programas que tiene la caja que son los que de pronto no son la buena cara de la empresa. Pero ¿en qué consistió el acoso laboral? Bueno, pues en todo el tiempo estar mirando las falencias que se tenían a la hora de dar la clase, en lugar de ser un apoyo, pues se miraba a ver en qué nos equivocábamos, pues para ser acusados delante de los compañeros, para ser regañados en público, para ser citado una vez por semana a la oficina supuestamente a capacitación, pero no, en realidad pues era hablar de todos esos detalles, hablar de que yo estaba pues como diría uno en el colegio, en matrícula condicional, y a recordarme pues que cada que se me hacía el apoyo, comillas apoyo, pues ellos se reunían cada que me iban a ver las clases, pues para ver qué decisión iban a tomar o conmigo o qué iba a pasar en esa siguiente asesoría. Entonces no había tranquilidad. ¿Será como que te hacían quedar mal en público? Sí, quedar mal en público y pues en privado más. Sí. Entonces, pero es que ya que lo haga uno quedar mal en público, pues eso es bien incómodo. ¿Y con tonos fuertes? Con tonos fuertes, sí, con tonos fuertes. No puedo decir que con palabras ofensivas porque no fue así, pero sí, no, eran detalles bastante desagradables y pues algo pues muy cruel, Olguita, es llevar a uno ser como modelo para que los nuevos no se equivoquen al hacer lo que uno accidentalmente hace, porque son errores que se cometen por lógica, porque son procesos administrativos que visualmente sí uno necesita apoyo y entonces el apoyo que se me tenía, pues que era mi misma pareja la que me estaba brindando el apoyo, no
habían cosas que ella no entendía. O los niños firmaban sus asistencias y las firmaban mal y el culpable era yo. Sí. Cositas, o sea, de tantas que Hasta que te sucedían. aburrieron, hasta que te presionaron y renunciaste y ya no estás allá, pero hoy en día, ¿a qué te dedicas? Bueno, yo hoy en día regresé a uno de los trabajos más hermosos que el Señor me ha permitido regalar, que es servirle a Él en la iglesia. Yo tengo que decir que en el 2021, cuando todavía no estaba contratado en la gobernación y estaba sin trabajo en pandemia, pues se me da la oportunidad de estar todos los días, de domingo a domingo en la iglesia, sirviéndole al Señor. Yo me la pasaba prácticamente que todo el día y era mi casa y sigue siendo mi casa. Y se presenta la opción de regresar. Mi compañera tiene otra opción laboral en Semana Santa, se da lo que está pasando en la empresa donde estaba yo trabajando y bueno, decido de entrar a la iglesia otra vez. Se presenta la oportunidad con el líder religioso de la iglesia y ahí estamos, tranquilos, felices, con la paz que solamente da el Señor Jesús, con la paz que da escuchar la palabra del Señor y con la tranquilidad de estar en un sitio donde se valora el trabajo que uno realiza y donde se sigue aprendiendo. Uno es consciente de que en las empresas hay gente de pronto desagradable, que hay momentos de presión, que hay momentos de dificultad. Todas las empresas, porque hasta las mismas iglesias pasan por esos momentos también, ¿no? Una cosa es eso y otra cosa ya es los extremos. Bueno, pero también te vemos en redes, bueno, servirle a Dios, el trabajo que mejor paga. Y te vemos en redes haciendo tu propio programa para no abandonar la comunicación y para hacer eso que tanto te gusta, que es la locución y que es echar chistes. Entonces, pones 3 canciones, todos los días subes un podcast, se puede decir, un video cortico. Sí. Resulta que, pues, me tuve que idear la forma para yo mismo poderme grabar el video sin verme, sin yo ver cómo me enfoco, pero fui ganando. Yo ya tenía la estructura del programa, yo quería hablar de cómo continuar con esa línea de lo que se hizo en la emisora cultural, que era hablar de historia de la música, historia de los artistas, de la música tropical, de la viejoteca que uno llama. Y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo en Facebook? No estamos ganando, yo lo hago porque a mí me gusta. De hecho, cuando lo puedo grabar, lo grabo, y cuando tengo días en el que no lo puedo hacer, pues simplemente no lo puedo hacer. Pero disfruto haciéndolo. Entonces es un programa en el que... ¿Lo haces en la casa? En la casa, a veces en la misma iglesia lo hemos grabado. Sí. Y siempre se escoge una canción diferente de música tropical. Sí. Y se nombra el artista, le pusimos Tropicalízate con el Pipe. Y ponemos la canción, obviamente no completa, porque se ponen esas partes, porque Facebook y todo esto pues no permiten que uno las publique completas por lo de los derechos de autor, ¿no? Entonces colocamos la canción por fragmentos, como para que recomendarla, que la gente la escuche, la busque por YouTube y ahorita por tanta plataforma que hay, y la escuchen completa. Y echas un chiste. Y echamos un chiste diario. Échanos un chiste. No, es que en la iglesia resulta que el pastor está viendo que hay muchas mujeres que están embarazadas. Y le pregunta a una de ellas, ¿y tu hija pues estás embarazada? Sí, pastor, estoy esperando bebé para el 19 de agosto. Ah, bueno. ¿Y tu hija estás embarazada también? Sí, pastor, estoy esperando bebé para el 19 de agosto. Ah, qué bueno. ¿Y tu hija estás embarazada también? Sí, pastor, estoy esperando bebé para el 19 de agosto. Y por allá quedaba una en el rincón. ¿Y tu hija estás embarazada también? Sí. ¿Y esperas bebé para el 19 de agosto? No, porque yo no fui a ese retiro de parejas. Bueno, para un buen entendedor. Pocas palabras. Bueno, y ya así, ya terminando, fuiste inspirado en contar chistes, fue por José Ordóñez, me decías, que es como tu... Ah, sí. Tu inspiración, de quien sí. ¿Te copiaste o qué? José Bernardo Ordóñez López, nacido en Bogotá pero criado en Bucaramanga, Ordóñez de la Risa, 10 veces récord mundial de chistes. Era mi felicidad cuando mis papás, yo tenía por ahí 4 años, y él presentaba a Ordóñez de la Risa,
y ellos lo veían. Es más, le voy a contar esta anécdota. Yo me empecé a conocer el programa porque ahí en el Ricaurte íbamos a comer unas hamburguesas y para mí la hamburguesa es la felicidad. Y era más feliz todavía ir donde la señora Oliva, donde la señora Liliana, que era la hija, y mientras yo me comía mi hamburguesa, allá ponían el programa. Entonces empecé a aprenderme los primeros chistes. Siempre me gustó grabar en cassette. Yo tengo una colección, Olguita, de unos 50, 60 casetes, cintas. Y ahí sí, como el mismo José Ordóñez decía, uno cogía el cassette de la música de Luis Miguel, de la música de Garzón y Collazos, que el papá, que la mamá guardaban con mucho recelo, y llegaba uno y los borraba y metía chistes. Y eso hacía yo. Entonces, sí, y siempre me ha gustado cómo él hace las voces. Sí, yo sé que a veces suelo sonar muy parecido de pronto a como lo cuenta él. Inclusive hay personas que me preguntan que si es una imitación. No, yo no creo que sea imitación, porque pues yo no me estoy copiando de los personajes de él. Yo respeto mucho a Benito. Si voy a contar un chiste que de pronto es Celio, que es un personaje perezoso, pues yo lo cuento con otro nombre o con otro personaje. Inclusive ni siquiera con el mismo acento huilense para que no suene a copia. Pero me gustó, yo aprendí a hacer las voces del niño, la voz de la mujer, la voz del borracho, la voz del viejito, y lo fui escuchando. Ese era mi pasatiempo siempre, mi felicidad era oír los cassettes, así me supiera yo los chistes. Recuerdo ya cuando los últimos récords ya pues no se transmitían por emisoras aquí en Ibagué convencionales, sino que todo era por digital. Entonces yo ya grababa los chistes en un programa que servía para emitir radio por internet, y ahí sí yo grababa todo, porque la cinta se acababa, entonces uno no grababa los comerciales, no grababa los saludos, no grababa cuando el locutor hablaba para que él descansara, mientras que aquí yo ya grababa absolutamente todo. Entonces, y yo pasaba de largo, cuando él pasaba las noches en vela, yo lo seguía. Y mis papás algunas veces se dieron cuenta. Entonces, completamente, sí. Bueno. Y en 2006 vino aquí a Ibagué y lo conocí, bueno, ya lo había conocido antes en 2005, lo trajo Rumba Estéreo, estaba vinculado en esa época a Rumba Estéreo, y ahí tenemos una fotico. Yo tenía 12 años cuando tomamos la foto con José. Todavía él tenía pelo, ya ahora es calvo. Bueno, que después vamos a mostrar en redes también. Bueno, pues muy interesante la charla, muchas anécdotas se quedan por contar, pero pues ya nos toca dejar hasta aquí. Felipe, muchas gracias. Tenemos que volver. Bueno, sí, de pronto volvemos. Gracias por haber venido, gracias por habernos contado esa experiencia de vida que yo creo que nos inspira a todas las personas que podemos escucharte, a tener un aprendizaje, porque muchas veces nosotros damos por sentado que tenemos la vista, que tenemos los sentidos, y a veces nos quejamos, en cambio personas como tú, que además fuera de cámaras me decías que ni siquiera te había hecho falta la vista, que tal vez lo has tenido como un propósito de vida, y bueno, pues gracias por haber venido. Y ya para terminar, ¿cuál es tu último mensaje? Bueno, Olguita, primero usted, me encantó este reencuentro contigo después de 10 años de no ver clase en la universidad, que te hayas pues fijado en este servidor, y lo que yo le decía ahorita y lo que yo le digo a la gente. Uno siempre le dice a las personas, pues ya es algo que yo le decía ahorita, es pregunta obligada y mensaje obligado, pues de que, perdóneme, de que los sentidos no se necesitan, y yo, como usted lo decía ahorita, yo no he necesitado la vista para nada, porque yo gracias a Dios estudié, he trabajado en diferentes facetas, tengo mi pareja ve, se va a casar además, ¿no? Está que casa ya. Sí, vamos a casarnos, Dios mediante, con la bendición del Señor. Entonces, yo creo que el mensaje que yo quiero también dejarles a todos, de lo que han escuchado, muchos han escuchado ya en diferentes entrevistas que hemos dado, pues las cosas buenas, las personas resaltan siempre lo positivo, pero muchas personas de pronto poco se detienen a ver y qué adversidades ha tenido, que afortunadamente pues no han sido adversidades que de pronto otras personas han pasado, que han sido de mucha más
de mucho más impacto, que han tenido que levantarse de situaciones críticas mucho más grandes que de pronto las pocas que uno ha llegado a tener, pero pues las hay porque es que uno siempre está en esa lucha, porque la gente, primero aceptarse uno como uno es, por encima de todo, porque el Señor Jesús nos envió a la tierra con un propósito. No es, como le preguntaban los apóstoles al Señor en alguna oportunidad, no es porque ni mis papás, ni porque ni yo o algún discapacitado haya hecho algo malo y Dios lo está castigando, porque era la pregunta que le hacían, sino que es porque a través de la discapacidad pues se manifiesta la gloria de Dios, se manifiesta realmente el poder que tiene el Señor, no para sanar porque yo estoy sano de los ojos, sino que sí para poder transmitir ya sea el mensaje del Evangelio o ya sea a través de una charla, el poder del Señor, que uno es una persona normal, que tiene adversidades, pero que afortunadamente han sido más las cosas positivas que de pronto aquellas de las que solo son experiencias de las que uno aprende. Entonces ese es el mensaje. Ay, bueno, Felipe, de nuevo gracias, y pues decirles a las personas que si alguien que nos está viendo tiene una historia para Cara o Biblia que quiera venir a contar, que nos escriba a nuestras redes aquí abajo en los comentarios, y quien quita, quien sabe, que pueda venir y podamos escucharla y así inspirar a las personas. Nos vemos en el próximo episodio y chao. Soy Olga Lucía Garzón Roa y esto es Cara o Biblia, mi podcast. Cara o Biblia, mi podcast.